Sigue, no, estaba hablando yo, ¿no, Vicky? Sí. Para esos colegios que de alguna manera uno sabe que no han hecho nada, porque me ha pasado en las reuniones de líderes las caras de algunos como, pues, no hemos trabajado en nada de esto, no hemos hecho, o tal vez el rector no está interesado. ¿Qué podemos decirles ahí? No, vuélveme a repetir la pregunta, Mari, que no te entendí. ¿Qué? En la reunión de líderes, pues como siempre empezamos preguntando cómo les fue con la guía pasada, ok, no sé si me oyen, qué hicieron, cómo les fue, bueno, todo esto, y uno muchas veces ve caras como de no he hecho nada, o no nos ha interesado hacerlo en el colegio, o no hemos empezado a manejar la alianza familia-escuela. ¿Qué podemos hacer ahí en ese punto? Yo creo que es devolverles a ellos como esa reflexión, ¿sí? Fíjense que nosotros no planteamos que la alianza familia-colegio es una camisa de fuerzas. La alianza familia-colegio es un modelo en el que uno toma una decisión de empezar a trabajar con las familias. Y una pregunta muy válida también puede ser, ¿y quienes no han utilizado el modelo, no han utilizado las herramientas, ¿por qué no las han utilizado? ¿Qué necesitarían para empezar a utilizarlas? ¿Qué otras estrategias podríamos inventarnos? Y eso puede ser una cosa muy chévere, Mari, como para tenerla como recurso cuando estén haciendo el PNI, que es preguntarles, puede ser como preguntarles, bueno, los que no han trabajado en esto, ¿por qué no han trabajado? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? ¿O qué cosas nos están haciendo falta para que la información que tengamos, que estamos manejando acá, la utilice? ¿Sí? Entonces, yo no creo que es decirle, tú lo hiciste bien o tú lo hiciste mal, tú utilizaste la información. Cada institución educativa puede tener, digamos, la potestad de decir qué utiliza o qué no. Mostrándoles cuáles serían las ventajas y preguntándoles por qué no la han utilizado, creo que es más fácil ayudarlos a engancharse con el proceso, como muchas veces nos dice Clarita, de aprendizaje de otras instituciones. Lina. ¿Sí? Señora. No sé de qué manera podríamos, es que me parece que el por qué invita a un proceso solamente como de pensamiento, y yo puedo pensar que es importante hacerle un seguimiento a la alianza familia-colegio, pero no lo he hecho en mi institución. Entonces, ¿de qué forma podríamos hacer la pregunta que los invite a ellos no a mirar el porqué de la alianza familia-colegio, hacerle un seguimiento a la alianza familia-colegio, sino la importancia de ese seguimiento en su institución y lo que han hecho ellos a nivel de resultados? ¿Qué sugerirías tú, Lore? Como, ¿cuál ha sido la importancia de hacerle un seguimiento a la alianza familia-colegio o algo así? ¿Cuál ha sido la importancia de hacerle un seguimiento? Entonces, ¿qué información? Quiero entenderte bien. ¿Qué información nos daría eso? Lo que pasa es que si yo me invito o sea, si yo respondo del por qué, yo puedo decir si es importante porque construyo, porque algo, pero puede darse el caso que en esa institución yo estoy respondiendo y reconozco la importancia, pero no lo he hecho en mi institución educativa. Perfecto. Entonces, la pregunta que no tengo muy clara es tratar de hacer una pregunta que los invite a ellos a construir desde la reflexión de lo que ellos han hecho. Perfecto, no, ya te entiendo. No inducir, porque aquí ya le estamos diciendo que es importante. Es correcto. Ok. ¿A quién se le ocurre algo más para que ayudemos a construir esta pregunta? Yo tampoco la tengo clara, pero ya entendimos el punto de Ore. Y es tener aquí una pregunta que no les diga que es importante, sino que ellos lleguen a la conclusión de que es importante. ¿Verdad, Ore? Pues no sé si sería... Inclusive yo puedo estar diciendo, cuando yo pregunto, ¿qué puedo decir? Cuando yo le pregunto de otra forma, yo puedo llegar y decir, óyeme, es importante por tal cosa, pero yo no lo he hecho, ¿ya? Ok. Entonces, o porque podía... perdón, Ore. No, dale, Clarita. No tengo clara como la pregunta, estoy pensando en la misma. Es que... Llámala entre todos. Dale, Clarita. Porque podría ser de qué manera hacerle seguimiento a la alianza. Okay. No porque es importante, sino cómo hacerle seguimiento a la alianza. Y el cómo, pues, bueno, pero el cómo nos va a dar instrumentos y cosas, no sé. Yo después les voy a dar un instrumento, pero
eso que dices tiene O cómo le hemos hecho seguimiento a la Alianza Familia Colegio en nuestras instituciones educativas, en nuestra institución, algo así. Pero en algún momento, Lina, sí tenemos que hablar de por qué es importante, porque fíjate que este es el 6º paso y lo vimos en la reunión de julio. Y un docente me dijo, hemos estado perdidos muchos años por no hacer evaluación. Eso de invitar a los papás a conferencias, todos los meses estamos frustrados porque los papás no vienen, pero los volvemos a invitar, volvemos a estar frustrados, pero nunca nos paramos a evaluar si no están viniendo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí sí tenemos que hablar del seguimiento, porque cuando estabas preguntando por qué es importante, yo pensaba que cuando uno hace seguimiento lo hace con otros, lo hace con las personas que se están beneficiando. Y eso es lo que me va a permitir conocer cómo es que ellos están recibiendo todo este proceso, porque yo puedo creer que les estoy dando lo mejor, tengo el mejor conferencista, el mejor auditorio, el mejor refrigerio. Esto es culpa de los papás que no llegan, ¿sí? Pero si le pregunto a los papás podrán decir, no, es que esos temas no son de interés para nosotros, la hora en que usted está convocando no funciona, bueno, en fin. O sea, esta pregunta no la podemos dejar de hacer. Carita, un segundo porque no te estoy oyendo. Carito. Es que no. Pero yo pienso que la pregunta es importante. Lo que pasa es que el por qué invita simplemente a mirar un causal desde el pensamiento. Aquí yo veo 2 puntos importantes. Yo estoy de acuerdo con Clarita, además porque es que desde la evidencia sí hay unas razones claras de la importancia, pero me gusta mucho lo que está planteando Ore también, y no hay problema, que entre todas construimos esta presentación, es decir, como que llevarlos a ellos a pensar que efectivamente esto es importante, es un paso que, si te estoy entendiendo bien, Ore, nos puede ayudar a que digan, claro, es que si yo no hago eso, yo no lo he hecho, pero es que si yo no lo hago, voy a tener un poco la reflexión de lo que nos estaba dando Clarita. Jennifer nos estaba diciendo cómo hacer las 2 preguntas, por qué es importante y cómo lo están haciendo, que creo que puede llegar a ser también interesante. ¿Qué tal si les ponemos una pregunta inicial de, ¿hemos estado haciendo un seguimiento a la alianza? Pues igual nosotros no les hemos dado la herramienta de seguimiento. Y después de esa pregunta, preguntamos o abrimos la discusión al porqué de la importancia de eso, que sale de lo que ellos dicen en la pregunta anterior. ¿Qué les parece esa forma de solucionar? ¿Cuál ha sido? No sé. ¿Qué dices, Ore? Que estás levantando la mano. No, estoy pensando. Bueno, muy bien. Estoy pensando así. Listo. Entonces, les propongo que lo solucionemos así. Eso que propone Jennifer me parece chévere. Eso, acoge tu punto, Ori, para no arrancar desde, es que es importante, sino que ellos mismos lleguen a eso, pero acoge también el punto de Clarita de igual tenemos que hablar de la importancia. ¿Sí? ¿Nos queda construido en conjunto? Muy bien. Listo, entonces, ahí está. Yo les meto la otra pregunta. Aquí hay unas fuentes desde la evidencia. Entonces, esto es lo que nos dice la evidencia científica. Y fíjense que es todo lo que ustedes me dijeron nos permite tomar decisiones informadas, permite evitar que estos sean como las reuniones de las que nos estaban hablando Clarita, que no sabemos si funcionan o no. Además nos da información sobre lo que estamos haciendo bien, es decir, nos da retroalimentación positiva sobre nuestro propio desempeño. Nos permite discutir sobre las cosas a mejorar. Y también nos permite evaluar si estamos generando impacto. Esa es una de las cosas que, si ustedes me preguntan a mí, es más complicada en las alianzas familia-colegio. Y es dar cuenta de que sí, efectivamente, algo está cambiando y no simplemente es la percepción de que hay una cosita ahí que sí, no, pues sí, a esta reunión vinieron 4 papás más, pero sí, eso realmente es algo que está haciendo cambio. Y obviamente es lo que nos permite mantener esto a largo plazo. Uno de los retos enormes del trabajo con papás
es que empiezan con todo el entusiasmo, lo hacen 6 meses y a los 6 meses ya no están haciendo nada. Pues porque se cansan, el entusiasmo se diluye, las cosas van apareciendo como esfuerzos aislados, se retiró el papá del niño que lo hacía, el profesor lo cambiaron y ya pierde, digamos, vigencia. Entonces, eso es lo que nos permite evaluar. ¿Claro? ¿Por qué es importante? Lina, yo tenía una pregunta. Dime, Susan. Pues analizando todo el tema de la alianza familia-colegio, haciéndole esas preguntas a ellos, pues como usted siempre nos ha dicho que una alianza familia-colegio va más allá de una escuela de padres, de una escuela de familia. ¿Qué pasa si cuando estemos haciendo, digamos, esa evaluación, ellos respondan en base a sus escuelas de familia que son exitosas, por ejemplo, y que ellos crean que esa es la alianza familia-colegio efectiva, una escuela familiar? Entonces, 2 cosas. Una cosa que no podemos hacer es satanizar las escuelas de familia. ¿Saben nada más por qué? Porque son las que están en la ley. Entonces, la ley de nuestro país quedó montada, no te preocupes, la ley de nuestro país quedó montada para que la relación entre la familia y la escuela fueran las escuelas de familia. Así está montada la Ley General de Educación, así está montada toda la normatividad que existe en Colombia. De hecho, y aquí aprovecho para contarles una cosa muy chévere, en diciembre vamos a tener 2 conversatorios sobre alianza familia-colegio, que no necesariamente vamos a tenerlos que transmitir en vivo, es decir, voy a tener la oportunidad de conversar con 2 personas sobre alianza familia-colegio, y una de ellas es Melissa Castellanos, que es la investigadora que nos ayudó a hacer todo lo de normatividad sobre relación entre familia y escuela. Entonces, el conversatorio va a ser para contarles a sus líderes qué nos dice la norma sobre cómo participan los papás, sobre cuáles son las leyes que rigen su participación en la escuela, cuáles son los decretos, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre las diferentes instancias, la asamblea, el consejo, la asociación de padres, etcétera, etcétera, cuáles son los deberes de la familia, cuáles son los deberes del colegio en términos de la participación de papás. Entonces, retomo la pregunta de Susan. Las escuelas son parte de la ley y yo creo que no hay que satanizarlas. Por eso yo no les digo que las alianzas no son las escuelas. Yo les digo que las alianzas van más allá de las escuelas. Es decir, las escuelas son una herramienta y si funcionan bien, maravilloso, porque son una manera de acercarse a las familias o de traer a las familias a ese vínculo. El problema de las escuelas es cuando es una relación unidireccional en donde yo, colegio, educo a los papás y no les pregunto sobre los temas, no les hago seguimiento a los temas que vemos en las escuelas de padres y se reduce simplemente a una charla. Entonces, lo importante es decirle, excelente, las escuelas son una oportunidad maravillosa de interactuar con las familias, son el espacio que nos da la ley para interactuar entre familia y escuela, pero como nosotros buscamos que la alianza sea un vínculo afectivo y efectivo, es decir, bidireccional, necesitamos que eso de las escuelas no se quede ahí y que aprendamos de las instituciones educativas que han tenido experiencias exitosas en las escuelas de padres y veamos cómo lo podemos trasladar a otros espacios de participación que existen también por ley para los papás y para las familias en la escuela. ¿Te queda claro? Sí, muy bien. Listo, entonces volvamos al punto. Entonces ya empezamos a pensar en la importancia, ahora pensemos eso de evaluar cómo se hace. Y hay 4 cosas cuando uno evalúa en general cualquier cosa, pero en particular esta alianza, uno hace 4 cosas. La primera cosa que hace es revisar qué nos habíamos propuesto. Entonces nosotros nos habíamos propuesto aumentar la asistencia de los papás o traer a los papás a la escuela, que eso era algo que no ocurría, o nos habíamos propuesto que el comité de convivencia empezara a tratar temas con papás, modificar algunos protocolos de trabajo con las familias en la escuela, hacer más escuelas de padres, no sé, lo que hubiera sido que nos hubiéramos propuesto. Entonces tenemos que revisar. El segundo paso es que tenemos que recolectar información sobre eso que nos propusimos. Entonces, fíjense que aquí nos devolvemos a la reunión de julio para los de la red y a la reunión anterior. A la reunión anterior. Gracias. Perdón. Entonces nos devolvemos a la reunión anterior. ¿Y qué les decimos? Todos tenemos que hacer un plan de acción. Entonces, en ese plan de acción, una de las cosas es
¿cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo efectivamente sí está funcionando o no? Entonces, eso puede ser, bien sea llenamos el instrumento de la guía 3 o de la guía 7, o la guía A o la guía B para el Ministerio de Educación, y ahí hay información de caracterización de la relación, de cómo está funcionando el vínculo, etcétera, etcétera. El año entrante, lo que yo les voy a dar a ustedes es un instrumento mucho más grande, donde le preguntan quiénes son sus papás, qué están haciendo, cuáles son sus estratos, qué necesitan, cómo sienten la relación con el colegio. El año entrante tenemos un instrumento de caracterización de las familias muy, muy bonito, pero este año nos vamos a quedar con el que tenemos. Y también les podemos decir que esa información sale de lo que ellos normalmente hacen. Entonces, en la matrícula ellos recogen información sociodemográfica de los papás. En los indicadores mensuales que tienen en sus planes de mejoramiento, cada uno de los colegios tiene un plan de desarrollo y en ese, digamos, en la parte de mejoramiento dice, ¿cómo voy a saber yo que mejoré? Entonces, si aumenté la matrícula, si aumenté el número de familias, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí podemos recoger esa información. El tercer paso es analizar la información. Entonces, ok, que Aureli se le dañó internet. Bueno, después, ¿qué nos dice esa información? ¿Cómo esa información nos va a permitir saber si efectivamente hubo un cambio en esa relación, en ese vínculo afectivo y efectivo? Y el último paso de la evaluación es contarla. Porque resulta que a veces nos quedamos, analizamos la información y nos quedamos hasta ahí. Pero el secreto es socializarla con otras personas para asegurarnos que la vamos a utilizar para algo. Me devuelvo al ejercicio que vamos a plantear. Si nosotros, por ejemplo, en el PNI descubrimos que una de las cosas positivas que hicimos o que logramos fue que compartimos las experiencias de todo el mundo y aprendimos de todo en el trabajo familia-escuela, entonces eso no vamos a garantizar que funcione a lo largo del tiempo. Perdónenme el silencio. ¿Quién tiene el micrófono? Mi hermano Fernando, que estábamos almorzando aquí en Italia. Bien. Listo. Entonces, hay que socializar esos resultados para que nos podamos decir, miren, a la comunidad y le decimos como, miren todo lo que logramos o miren lo que nos faltó lograr, cómo podemos redireccionar, fortalecer, seguir haciendo nuestro trabajo para el año. Entonces, esos son los 4 pasos que uno hace para evaluar. Revisar qué nos propusimos, es el primer paso. Entonces, ¿cuáles fueron las metas? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué queríamos lograr? Y fíjense que eso fue lo que hicimos en julio. En julio, una vez ya evaluamos la relación alianza familia-escuela, les dijimos, bueno, ¿y ustedes qué quieren lograr? ¿Cuál va a ser esa meta que ustedes van a tener? La meta común o la meta compartida que llamábamos nosotros. Entonces, la primera pregunta es si cumplimos esas metas. Y la segunda es si las actividades que hicimos nos ayudaron a cumplir esa meta. Si nuestra meta era fomentar la participación de los papás, ¿sí? Que asistieran más, por ejemplo, al colegio, pero lo que hicimos fueron mandar boletines. Pues puede que yo haya mandado 8 boletines o 10 boletines o haya publicado 10 carteleras, pero eso no tiene que ver con la meta, o sea, o por lo menos no me ayudaba a cumplir la meta. No evidentemente me ayudaba a cumplir la meta, pero por ejemplo, yo sí podía hacer que los profesores llamaran una vez a la semana a los papás y les dijeran cosas positivas de los chicos y los invitaran a la siguiente reunión. Eso sí me explicaría el por qué se aumentó o no se aumentó la participación de los papás. Entonces, es muy, muy importante que las actividades que realicemos estén dirigidas a cumplir esa meta. Y lo que queremos ver también es si los resultados me ayudan a tener impacto, de las acciones, me ayudan a tener impacto sobre esos resultados, si efectivamente logré o no logré que los papás asistieran más a las reuniones. ¿De dónde sale eso? Pues de los indicadores. Yo tengo que tomar asistencia a las reuniones. Tengo que saber cuántos fueron en febrero, cuántos fueron en marzo, cuántos fueron en abril, y si puedo ver a lo largo del tiempo que hubo un aumento de los papás para la asistencia a la reunión, a las diferentes reuniones. La segunda manera es recolectar la información. Perdónenme, el segundo paso es recolectar la información. Un segundo, porque es que si pongo este cuadro acá, no voy. El segundo paso es recolectar la información. Para eso uno puede hacer 2 actividades. La primera es como evaluar cómo ha sido el funcionamiento y cómo se han ejecutado o se han puesto en práctica esas estrategias de la alianza.
Y la segunda es medir los resultados. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que había cosas que uno podía hacer para evaluar si hubo diferencias entre un momento o el otro, o si hubo cambios, o si qué pasó a lo largo del tiempo? Esta primera es qué pasó a lo largo del tiempo, y esta segunda es si hubo cambios al principio o al final. ¿Listo? ¿De dónde se obtiene esa información? ¿De dónde la mido? Entonces, los números de dónde salen. Por ejemplo, de las actividades que organizó la alianza. ¿Cuántos bazares hice con los papás? ¿Cuántas reuniones de padres? ¿Cuántas entregas de boletines? Y el número de papás que vinieron a las entregas de boletines. Es decir, como de los espacios concretos de donde yo puedo tomar números, ahí me pueden salir. El otro lugar de donde yo puedo sacar esos números es de las reuniones. Acuérdense que la alianza no es una instancia nueva, sino que puede ser el comité de convivencia, puede ser el consejo directivo, el consejo de profesores, en fin, lo que ellos decidan que sea. Bueno, acá el consejo de profesores no puede ser porque no tiene representación de todo el mundo, pero pues el espacio que ellos sean. O también existe la opción de que haya instituciones que decidan que ese espacio es de ellos y lo van a crear nuevo. Entonces, puede que se llame Comité de la Alianza Familia Colegio. Yo no tengo problema. Ni la literatura tiene problema. No importa el término que le den o el espacio que le den. Entonces, ¿cuántas reuniones hicieron? ¿Qué temas trataron ahí? ¿Qué cosas se propusieron ahí? ¿Qué lograron? Y la otra manera de medir esos números es, si yo quiero asegurarme que la alianza esté funcionando, mucho ojo que la alianza no es que el rector toque el tema de la alianza en un consejo donde solamente vayan los profesores. La alianza, o yo sé que la alianza está operando cuando yo tengo a los actores de la alianza, es decir, tengo la voz de los estudiantes, de los profesores, de los orientadores, de los rectores, y si tengo a alguien de la comunidad, pues de la comunidad. Entonces, otro indicador puede ser el número de espacios en donde participaron todos los actores de la alianza. El número de reuniones que se hicieron con los tenderos de la comunidad o de no sé. Es decir, ahí ya cada una de las instituciones puede ser. Pero esa es otra manera de recolectar información sobre la alianza. Y pues obviamente el número de asistentes. Ahí les da información clave. Para la parte de cómo va a lo largo del tiempo, uno puede hacer otra cosa, ya no solamente fijarse en esos números, sino que puede sentarse y hablar con la comunidad del tema. Entonces uno puede hacer encuestas o entrevistas sobre la calidad de la relación entre la familia y la escuela. Entonces ahí uno les puede decir como, bueno, y usted percibe que el colegio lo recibe, usted sabe cuáles son las personas o las instancias en las que puede participar o a las que les puede preguntar cuando tiene dudas sobre un tema. Bueno, en general, cuál es la percepción. Y eso no solo a los papás, sino también a los profesores y a los estudiantes. A todos les podemos preguntar eso. También otra manera de hacer la evaluación es preguntar sobre la meta común. Y es tan sencillo como preguntar, ¿usted sabe si las familias y el colegio tienen una meta común? ¿Trabajan juntos para algo? ¿Se han propuesto algo juntos para trabajar? ¿O el colegio solamente ha decidido las cosas y los papás no han tenido voz en esto? Muy importante ese lugar. La otra cosa es, uno puede preguntar sobre los espacios de participación. ¿En qué circunstancias los papás hacen parte activa de la escuela o hay comunicación activa entre las instancias del colegio y las familias? ¿Eso no es lo que evaluamos en la primera guía? Eso es lo que evaluamos en la primera guía, sí señora, es correcto. La otra son las estrategias que se están utilizando. Entonces, lo que les decía, aquí uno puede ver que si la meta común era aumentar la participación de los papás y lo único que yo hice fue mandar boletines que no invitaban a los papás a absolutamente nada, pues puede que yo esté utilizando una estrategia para fortalecer la alianza, pero no está completamente relacionada con mi meta común. Entonces ahí tengo un problema y tengo que modificar. Y lo otro es mirar los canales de comunicación. En esas encuestas uno puede preguntar quién manda información, cómo se recibe esa información, cada cuánto manda esa información, y eso les puede ayudar a saber si efectivamente la escuela está funcionando bien. La alianza está funcionando bien. El tercer paso es analizar la información. Entonces, digamos que yo ya recogí todos esos números y ya sé qué tengo, qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Hice varias entrevistas, recogí los datos de matrícula, miré los datos de las reuniones de padres, la asistencia a las entregas de boletines, etcétera, etcétera.
y empiezo a pensar cómo analizar, digamos, cómo analizar esa información. Cuando yo hago preguntas de ese estilo, ¿cuántas actividades, cuántos participaron, cuáles son los aspectos que mejores funcionaron, qué cosas podría ser distinto, qué percibió la comunidad? Lo que me permite saber, perdónenme, lo que me permite saber es si efectivamente eso me está funcionando o no. Entonces, ¿cómo analizar eso? Los números básicamente es, si yo quería que aumentaran, se aumentaran. Si yo quería que bajaran, que bajaran. Si yo quería que la percepción de las personas era que sí había un vínculo, pues si ahora tengo una percepción de que hay un vínculo. Si hay cosas que están funcionando mejor, si la comunidad dice, hola, esto sí está funcionando, esto sí me está ayudando, esto no me está ayudando, eso es una manera de analizar la información. Y el último paso es, como les decía, socializar los resultados, porque eso lo que les permite es como una palabra en inglés que a mí me encanta y no existe una en español que se llama accountable. Accountable quiere decir que me hacen responsable o que me dicen, venga, usted hizo estas acciones, cuénteme si efectivamente eso sí pasó o no pasó. Entonces es como dar cuenta de lo que pasó o no lo pasó. Entonces socializar los resultados le permite a las comunidades educativas dar cuenta de si ese trabajo funcionó o no. Y además, digamos que una de las características importantes de esa socialización es que para que convierta el vínculo de la alianza en efectivo, yo necesito asegurarme que todos los miembros de la comunidad lo conocen o por lo menos lo recibieron. Entonces puedo utilizarlo en boletines, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Es decir, hay como yo tengo que tratar de optimizar o de tratar de hacer que la mayoría de las personas de la comunidad educativa reciban la información. Perdón. Y socializar los resultados también permite algo muy importante y es tomar decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Como estábamos hablando, es importante porque me permite saber si lo hice bien, si no lo hice bien, si tengo que cambiar algo, etcétera, etcétera. Y es como, imagínense que es como si marcáramos el norte. Es decir, el instrumento que vamos a llenar de la alianza aquí, lo que les va a permitir a ellos es decir, yo logré 1, 2 y 3, por lo tanto, el año entrante voy a hacer 1, 2 y 3. Y eso es. ¿Listo? Eso es. Miren que son 4 pasos súper breves. Perdónenme, me voy a volver aquí. Entonces, reviso lo que hice, recolecto información para comprobar si eso sí lo hice o no, la analizo y la socializo, no hago nada más. Entonces, como vimos, hay muchas maneras para hacer eso, pero nosotros les vamos a entregar un instrumento que les permite hacer eso. Este instrumento se los vamos a mandar, esta es la guía número 10 de Red Papás. Y si se fijan, espérenme que se las voy a mostrar aquí mejor. Ya se les muestro. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No hay preguntas? Están muy calladas. Esto es lo que realmente se llama la guía pedagógica C. Ya les comparto la pantalla. Listo, muy bien. Entonces, espérenme, les quito esto de acá porque lo vean bien. Entonces, miren la guía pedagógica C. La guía pedagógica se llama ¿qué logramos en el año? ¿Sí? Esta es una manera de evaluar. Uno puede como coger todos estos números, pero también uno puede coger esta guía C y aplicarla al principio del año y al final del año. Y eso nos dice si efectivamente hubo cambios. Aquí, mientras más cercanos estén a 5, obviamente va a ser una mejor alianza familia-escuela. ¿Están viendo la guía? ¿Sí? ¿Alguien me puede por lo menos asentir con la cabeza? Que sí están, gracias. Que sí están viendo la guía, muy bien. Entonces, el propósito de esta guía es evaluar los logros alcanzados a lo largo del año escolar en la construcción y o consolidación de las alianzas familia-colegio. Gracias, Cris. De las alianzas familia-colegio.
Esa guía se basa en los resultados de diagnóstico y planeación desarrollados en las guías pedagógicas A y B. Entonces, la primera guía, que fue la que llenamos en febrero, y la de julio, que es el plan de acción. A continuación, encontrarán una serie de preguntas sobre los aspectos a partir de los cuales se consolida la relación entre las familias y las instituciones educativas. Con base en los resultados obtenidos en el año, responda a cada una de las siguientes. Entonces, fíjense que tenemos unas dimensiones. Están un poquito distintas a las del primer instrumento, pero es que este es mucho más ya como con un diseño de construcción psicométrica, o sea, es un instrumento. Entonces, meta común y plan de acción. Nuestra alianza tiene un objetivo común claramente identificable. O sea, papás e instituciones educativas saben que quieren, juntos, como alianza. Mientras, si yo respondo 1, estoy más lejos de la alianza. Si yo respondo 5, estoy más cerca de la alianza. Nuestro objetivo común es definido por todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, no fue el rector. Fíjense la importancia. Puede que tengan un objetivo común, esa meta común. Si la definió el rector, no es alianza. Tienen que haberla definido todos los miembros de la comunidad. Nuestra alianza tiene un plan de acción con alcance, tiempo y recursos para poner en marcha nuestro objetivo común. ¿Se acuerdan en la presentación anterior el marranito, el relojito que les pusimos ahí abajo? Ah, no, esa es la de rector. Perdón, esa no es. Tengo tantas reuniones de la cabeza que ya estoy... A los rectores les pusimos unos iconos de un marranito cuando necesitaba plata, un tiempo, un relojito cuando requería tiempo, y una hojita cuando requería, no, un muñequito cuando requería recursos humanos. Pero así está en la reunión de julio, Lina. ¿También? Así está, sí, claro. Mírala y verás. ¿Sí? ¿Tengo un marranito? Sí, claro. ¿Sí? Bueno. Sí, mira la reunión de julio. Ya no me acuerdo en dónde pusimos qué. ya no alcanzo. Bueno, muy bien. Entonces, el primer bloque es, si yo tengo una meta común y tengo un plan desarrollado para poner en marcha mi meta común, me estoy más acercando más a la alianza. Y fíjense que esto es un instrumento un poquito más complejo que el primero, que era sí o no. Este ya tiene de 1 a 5 que nos permite ver matices de qué tan avanzado es. El segundo es sobre el funcionamiento de la alianza. Nuestra alianza tiene una estructura organizacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos roles, que hay un equipo de la alianza, que las personas saben quiénes son los que trabajan con el tema de familia y qué es lo que tienen que hacer. Nuestra alianza tiene canales de comunicación, tiene canales de comunicación de doble vía entre la escuela y la familia. Es decir, si yo identifico que efectivamente hay cosas que le pueden llegar a las familias, pero que también las familias le pueden decir a las instituciones educativas. Nuestra alianza crea relaciones más cercanas y colaborativas entre la familia y la escuela. Entonces, digamos, la sensación de que efectivamente se están empezando a construir vínculos, el vínculo afectivo. Y los miembros de la comunidad participan activamente en las acciones definidas en el marco de la alianza. Miren lo que pusimos acá. No es las acciones definidas por el rector para los padres, no es las acciones definidas por el psicólogo, son las acciones definidas en el marco de la alianza. Si yo no tengo trabajo de alianza, la respuesta ahí, a pesar de que yo puedo estar haciendo cosas y hay acciones, la respuesta tiene que ser una. Exactamente. Las instancias de participación escolar ayudan a materializar los objetivos de la alianza. Esto es claro. Yo les contaba en la reunión pasada que, sobre todo cuando hemos estado hablando con los orientadores nos dicen, es que a nosotros nos va a tocar hacer esto a nosotros solitos. Y yo les decía a los orientadores, la alianza no puede recaer sobre una persona. La alianza tiene que recaer sobre un conjunto de personas que tengan unas funciones asignadas y unas responsabilidades. Por eso muchas veces es más fácil poner la alianza sobre uno de los comités que ya por ley existe. Convivencia, consejo directivo, asociaciones, lo que sea. Pero si no se puede y quieren crear un comité nuevo, pues bueno, démosle, creemos ese comité nuevo, no pasa nada. Pero una de las cosas que nos está mostrando que la alianza existe es que no recae sobre una persona toda la responsabilidad del trabajo con las familias, sino que recae sobre una instancia que se encarga de hacer eso. Y en esa instancia hay representantes de todos los miembros del equipo líder de la alianza. Si les queda claro esto es súper importante,
porque muchas veces nos dicen los colegios, claro, es que yo tengo una alianza, el coordinador hace todo con las familias, o el psicólogo hace todo con las familias. Y lo que estamos invitando a nuestras instituciones educativas es a moverse de responsabilidad de una sola persona a responsabilidad de una instancia o de un equipo de trabajo donde estén todas las voces de los miembros de la Alianza Familia Colegio. ¿Listo? ¿Queda claro ese punto? Bueno, si no me contestan, yo asumo que sí queda claro. Muy bien. Nuestra alianza tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, eso lo que quiere decir es que ellos tengan una manera de ver si empezaron a tener mejores resultados académicos cuando involucraron a los papás y empezaron a trabajar en la alianza. Acuérdense que nosotros siempre decimos, uno de los resultados más importantes de la evidencia científica es que cuando los papás trabajan en llave con los maestros y la escuela, los resultados académicos mejoran. Entonces, esto puede ser como yo, no sé, empecé las notas, el índice sintético de calidad el año pasado me decía esto, este año me dice esto, y uno de los cambios grandes que pasaron es que involucré a la familia. Esa puede ser una manera de medir eso. Pero aquí es como obviamente una percepción. Nuestra alianza tiene un impacto positivo, me falta la palabra impacto ahí, ya se las pongo, en las habilidades socioemocionales de los estudiantes en el periodo que definimos las actividades. Entonces yo puedo definirlo como que tengo menos peleas entre los estudiantes, tengo menos remisiones al comité de convivencia, tengo, ¿qué más puedo hacer? Tengo más estudiantes, no sé, en relaciones colaborativas. Ahí nos tocaría pensar, en este instante no se me ocurre. Pero puedo mirar, incluso ¿saben qué puedo mirar? Cómo nos fue en las pruebas a ver de competencias ciudadanas. Eso es una cosa que puede pasar. Mejoramiento de las competencias ciudadanas, Nina, señora. Una de las grandes preocupaciones de los colegios es la baja participación de los papás. Sí. Eso no debería ser también un indicador del impacto de la alianza, si se ha incrementado la participación de los papás en las actividades convocadas, o eso está más adelante. Pues sí, está. No, mejor dicho, no está en este instrumento. Sí está dentro de los indicadores como duros que uno puede medir. Es decir, dentro de los números de los que hablábamos la vez pasada, no está dentro de este instrumento, pero podríamos incluirlo. Me parece una cosa interesante. Yo no lo había incluido porque fíjate que el cuarto punto se llama mejoramiento de las competencias y el clima escolar. En ese estábamos hablando de las competencias de los papás y lo que de lo que habíamos definido, una de las cosas que mejoran en los papás es la participación. Pero tienes razón en decir que una de las preocupaciones constantes de los colegios es el número de papás que participan. Y como esta es una percepción, yo decía, pues aquí, pues una percepción, o sea, ese 5 no me dice si efectivamente mejoró o no, porque lo que me dice si efectivamente mejoró la participación es el número. Fíjate que acá es una percepción. Entonces no lo incluí ahí, pero ¿podemos incluirlo? No sé. Yo lo tengo como dentro de los números que... Yo pensaría que estaría como en el tema de las competencias, porque finalmente es una competencia, la participación. Entonces, yo pensaría que se podría incluir en el tema de mejoramiento de las competencias y no de impacto de la alianza. Sí, yo lo pensé ahí y de hecho no pensé ponerlo aparte, pero puede ser ponerlo aparte, lo podemos poner. Yo se los pongo y lo incluyo. Me parece un buen comentario. Chicas, ¿les parece? Queda un minuto. ¿Terminamos y volvemos a arrancar? Sí, volvamos. Chao.